Continuamos en Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula. Me voy a desviar abruptamente de lo que veníamos platicando, aunque aquí algunos de mis colaboradores estaban ya en el corte tratando de descifrar las bebidas espirituosas que se ofrecieron en la embajada. Eso será discusión de otra ocasión. El asunto es que en estos días se dieron a conocer algunas encuestas. Me voy a referir particularmente a una y a un concepto, la de México Elige, que dice que de la muestra que levantaron, que entiendo fue bastante grande, Pepe es el experto, nos lo comentará, el 61% de los encuestados tienen la percepción de que en la Cuarta Transformación y en régimen, 61% continúa, se mantiene o se incrementó la corrupción, que ese era, pues digamos, del ideario político, ideológico de la 4T, uno de los 2 o 3 puntos fundamentales. Se va a acabar la corrupción. Bueno, pues el 61% piensa que eso no es cierto, obviamente, y esto lo digo a tono totalmente de broma y a raíz de pues, esta cultura que tenemos de reírnos de todo, con excepción del avión presidencial, porque ese es el único que no se vende. A ver, Pepe, platícanos. A ver, las encuestas que hace México Elige son en Facebook, eso es lo primero que hay que decir. Entonces, son encuestas de autollenado. O sea, a ti te llega una notificación en Facebook y tú decides si la contestas o no la contestas y cuántas preguntas de esta encuesta decides responder, porque la mayoría de la gente a la quinta, sexta pregunta la vota, ¿no? O sea, son muy pocos los que la terminan. Entonces, resulta muy complicado que una misma persona responda a una muestra de 20 o 25 preguntas, perdón, una encuesta tan larga de 20 o 25 preguntas. Y eso es el primer elemento técnico donde podríamos decir no son encuestas probabilísticas porque no sabemos cuál es la probabilidad de selección. Segundo, menos del 60% de la población mexicana tiene Facebook. Entonces, eso también acota el universo de representatividad. Tercero, las encuestas que hace México Elige normalmente tienen un sesgo negativo, a diferencia de otras encuestas que hacen otras empresas u otras instituciones, ¿no? Ahora, no solamente en el indicador de corrupción, sino en el indicador de atención al aspecto económico, en el de... Sí, pero me quería referir particularmente solo a ese concepto, porque me llama poderosamente la atención, independientemente de que estás explicando muy bien cómo se hace y quién lo hace, el punto de que un porcentaje tan alto, siga pensando o piense que esto no se combatió. Y ahora te voy a explicar por qué es, ¿no? Porque para la mayoría de las personas la corrupción que importa es la que le afecta directamente. ¿Y cuál es esta? Los policías de tránsito, los trámites en las oficinas gubernamentales, ¿no? Y nada de esta corrupción ha cambiado. Y si a eso le agregas los pequeños o grandes escándalos que han habido del sobreprecio del hijo de Manuel Bartlett, ¿no? De las casas que no se les pusieron el precio correcto en la declaración patrimonial, es decir, siguen surgiendo escándalos relacionados con excesos de dinero. Todas las semanas, Pepe. Todas las semanas, y entonces pues es normal que la gente diga, pues esto no ha cambiado, sigue exactamente igual. Me llama mucho la atención porque, insisto, pues esa era una de las promesas fundamentales de la 4T. Y fundacionales. Y fundacionales. Arturo. Bueno, yo agregaría a todo lo que está diciendo Pepe el hecho de que la licitación se haya casi abandonado, porque es más o menos el 70% de las compras del gobierno y los contratos que se están otorgando de forma directa. Y todos sabemos que la licitación ha sido una lucha y una bandera de precisamente los que buscan el combate a la corrupción, porque obliga a que la información sea pública, a mayor transparencia y dificulta enormemente que los contratos se hagan amañados. Entonces, yo creo que también hay otros elementos en el gran tamaño de las cosas que hacen dudar de la eficacia con la que se está combatiendo la corrupción, pero estoy de acuerdo. En el día a día, que por cierto no todo está en manos del gobierno federal, porque normalmente los trámites que son los que más se sufren, pues son municipales, son estatales, ¿no? Y esos continúan igual o incluso son peor, porque lo que hemos encontrado en México es que las autoridades siempre buscan la manera de complicarlos, de alargarlos, como una forma de estimular precisamente la corrupción. Y francamente, de una manera estructural, eso no ha cambiado. Bueno, Carlos, tú... Mira, yo coincido totalmente que la percepción es que la corrupción sigue y que más bien cambió de manos de actores.
O sea, siguen los mismos escándalos. Yo creo que hasta más burdos y de alguna manera... Pero por eso quería decir, tú convives cotidianamente con muchos empresarios que hacen trámites en gobierno. Correcto. Y no de ventanilla, ¿eh? O sea, así es. Sí, así es. Y esto es algo que tú escuchas de viva voz cotidianamente. Así es. Mira, fíjate que lo que yo he percibido es que de alguna manera lo que comenta Arturo, ¿no? El tema de las licitaciones. O sea, sí hay una gran molestia entre los actores, los constructores, los proveedores de servicios, que dicen, oye, ¿cómo es posible que ahora ya no haya licitaciones y solo son asignaciones? O sea, creo que ahí lo que ya se había avanzado, aunque el sexenio pasado tuvo muchísimas cosas también malas, pero creo que en este sexenio pues ha empeorado el tema de las licitaciones, pues ya no existe. Entonces ya se les da a los amigos, se les da al primo del amigo, al primo del funcionario. Entonces creo que esa percepción es la que está impactando muy fuerte. Y también lo que dice Pepe, ¿no? O sea, en el día a día siguen las mordidas, siguen el que te piden lana para este trámite, para el otro. Entonces, desafortunadamente la percepción o ese pilar de la cuarta transformación creo que está totalmente dañado, no se le ve por dónde y bueno, así están las cosas, la corrupción sigue rapaz y adelante. Hay una diferencia muy grande entre la voluntad de combatir, que yo no tengo duda que el presidente la tiene, y otra cosa es la realidad, o sea, los hechos en concreto que no demuestran que eso esté sucediendo. Felipe. Hay esta percepción de la corrupción que no ha cambiado, que no ha disminuido, más bien se ha vuelto más transparente, por llamarlo así, porque se han evidenciado. Y tenemos un grave problema ahí, porque el presidente sigue insistiendo en que no hay corrupción, pero delante de todos vemos los casos, los grandes casos y los pequeños casos. Recuerdo que en la fiesta del Chivo, Vargas Llosa recupera una idea del dictador Trujillo en República Dominicana, donde le hacen una entrevista y dice, en mi gobierno no hay corrupción. Y le dicen, todo lo que está afuera. Yo le dije que no hay corrupción de la puerta hacia adentro de mi oficina, lo demás no sé. Y un poco la percepción del presidente tiene que ver con eso. Es decir, la percepción de él en su figura impoluta, por supuesto que puede ser una persona muy honesta, pero no necesariamente los que están alrededor. Y aquí tenemos una cuestión, no solamente tenemos un tema de transparencia, sino de rendición de cuentas. Los casos que se han documentado, que han sido evidenciados como corruptos, no hay una rendición de cuentas, es decir, no hay una consecuencia. Y la otra, y nada más remito a algo importante, en la revista de Investigaciones Sociológicas de España sacaron un artículo hace 3 años, y lo pueden consultar. Decía, la gente que elige personas corruptas o personas honestas. Y las personas elegían básicamente personas corruptas pero eficientes, y no personas honestas pero ineficientes. Aquí el problema es que tenemos, ninguna de las dos, tenemos personas con corrupción pero ineficientes. Bueno, y poco honorables también. Como hacemos siempre, antes de despedirnos, vamos a la conclusión individual de cada uno de nuestros colaboradores del tema que ellos quieran en 30 segundos. Arturo. Bueno, mira, yo pienso, como muchos dicen, y creo que se respira aquí en estos comentarios, que el tema de la visita no tuvo consecuencias negativas. Y eso me parece muy positivo. Igualmente, el arranque del TEMEX, sin que sea una panacea, también da una tranquilidad y un impulso a la legalidad en la forma en que se hace el trabajo y la productividad en México. Ojalá que sirvan de acicate para que las cosas se empiecen a mejorar, porque casi no tenemos noticias buenas, casi no vemos acciones positivas, solamente nos enteramos de nuevos problemas o de nuevas medidas conflictivas que van a generar problemas. Ojalá que de ahora en adelante el gobierno empiece a darse cuenta de la importancia que tiene de trazar una ruta de ánimo que permita que la confianza a la inversión vuelva a recuperarse y de que los consumidores también se sientan en confianza y las cosas empiecen a prosperar, porque yo tengo la percepción, como decían en la vez pasada, de que vamos a tener una recesión muy cercana a lo que se conoce como una depresión y necesitamos todos los elementos para tratar de salir de ella y enfrentarla. Carlos. Memo, compañeros, pues mira, yo simplemente un llamado. Yo creo que no todo es negativo. Yo creo que ahorita nos dimos cuenta de que se puede hacer una buena visita a los Estados Unidos sin pelearse, teniendo éxito. Está la entrada del Tratado de Libre Comercio, que creo que es muy importante para México. Vienen nuevas oportunidades y también un llamado de que siempre que hay conflictos hay oportunidades. No hay que dejar de subirse a las oportunidades, hay que estar muy pendientes, hay que trabajar más duro, hay que buscarla, pero vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos.
fortalecidos. Creo que México es un país demasiado grande, somos la economía 14 del mundo, o sea, no somos cualquier changarrito o cualquier rancho. Somos realmente una economía muy fuerte con gente de primer nivel y creo que estamos para quedarnos y para salir adelante y mantenernos en esos primeros lugares. Pepe. Yo abonaría un poco al tema de la corrupción. Yo diría que México está siendo desmantelada, sus instituciones que están combatiéndola y se está convirtiendo en un esfuerzo que está en el discurso y que está encarnado en la persona del presidente, pero que parece que no tiene una traducción institucional. Y eso es muy grave porque en el largo plazo lo único que terminará ocurriendo es que se va a extender esta mala práctica que tanto daño le ha hecho al país. Felipe. Bueno, yo quisiera seguir apuntando sobre el tema de la pandemia. No hemos salido de eso. Se han puesto los semáforos naranjas. La gente empieza a salir pensando que, bueno, estamos ya casi en verde. Y esto puede venir aparejado con la crisis económica. Un repunte de los casos de contagio con una crisis económica que puede tener graves consecuencias, ni siquiera en el futuro largo, en el futuro inmediato. Entonces, no quitemos el dedo del renglón del tema de la pandemia y estemos atentos a ello. Sí, lamentablemente lo que dices va a pasar, lamentablemente. Bueno, me empiezo a despedir. Arturo, un abrazo hasta Cancún. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, Felipe, Carlos, Pepe. Felipe. Arturo, Carlos, Pepe, Memo, un placer estar este sábado con ustedes y el auditorio también. Pepe. Compañeros, muchas gracias y por habernos escuchado al público. Hasta producción también les mando un abrazo. Carlos. No, pues muchas gracias, Memo, muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias al público, que tengan un buen sábado, un fin de sábado bueno y un gran domingo. Igualmente, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros todos los sábados y los domingos en nuestros espacios. Les recomiendo mañana un análisis que vamos a tener en Emprende TV a las 5 con el senador Damián Cepeda, con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores Sergio Alcocer y Rubén Olmos desde Washington. Como siempre, un gran abrazo a todo mi equipo de producción allá en Grupo Fórmula. Usted no los ve, pero yo sí aquí en el cuadrito, ellos sí rifándoselas como los grandes. Le agradezco muchísimo, le agradecemos todos muchísimo que nos haya acompañado. Le espero mañana a las 11 en Trayecto México, a las 5 en Emprende TV. Muchísimas gracias.